Hola, mi nombre es Sol y soy estudiante de la UAP. El día de hoy les vengo a hablar acerca de la anatomía de los ovarios, su posición anatómica, relaciones, irrigación, inervación e histología. Los ovarios son órganos uniformes de un color rosado grisáceo que están situados en la cavidad retrouterina sobre las partes laterales de la excavación pélvica delante del recto. En los ovarios se encuentran los folículos que van madurando a medida que avanzan en el tiempo y cada una de las etapas de maduración se distingue por tener diferentes estructuras. Folículo primordial son una capa de células foliculares de tipo escamoso rodea al ovocito. Folículo primario. Ahora el ovocito está rodeado por dos o más capas de células granulosas del tipo cuboidal. Este adquiere su estado cuando aparecen los espacios llenos de fluidos entre las células granulosas, lo que luego se juntan para formar una cavidad central. Este se produce en las últimas etapas de maduración, es grande, lleno de líquido y preparado para romperse y liberar el ovocito. Después de que el folículo se ha roto y expulsado el ovocito, se transforma en una estructura que luce completamente diferente para finalmente degenerar. Los ovarios están asegurados por la cavidad peritoneal que se encuentran varios ligamentos y entre ellos es el ligamento ovárico o útero ovárico, que es un cordón redondeado que conecta el extremo proximal uterino del ovario al ángulo lateral del útero por debajo de la entrada de la trompa uterina. Ligamento tubo-ovárico. Un ovario en el pabellón de la trompa. Este está adosado a la franja ovárica de la trompa y se extiende de la superficie del vértice del pabellón a la zona superior del borde anterior del ovario. Ligamento suspensorio. Se dirige del ovario a la pared abdominal y se une lateralmente a la pared pélvica. Este es el que transporta los vasos sanguíneos y linfáticos, nervios ováricos. Mesovario. Parte del ligamento ancho se inserta por su borde posterior en los labios del hilio ovárico. Dentro de los folículos se encuentran lo que son las células granulosas, que son somáticas provenientes del cordón sexual que tapizan la superficie interna del folículo de Graf en el ovario. El ovocito es una célula sexual femenina que es producida en el interior de cada ovario mediante un proceso llamado ovogénesis. Su función es la formación de un cigoto al fusionar su núcleo con el de gameta masculino, que es el espermatozoide. Zona pelúcida, que es la cubierta externa del óvulo en desarrollo en el folículo ovárico, juega una función en la fertilización cuando ésta es penetrada por el esperma. Epitelio germinal. Este corresponde al tejido que recubre la superficie del ovario formado por un epitelio cúbito simple. Túnica albuginea. Esta túnica se ubica subyacente al epitelio germinal, constituye una cápsula mal delimitada del tejido conectivo colagenoso denso que se encuentra formado por el estroma del ovario. Dentro de las relaciones tenemos lo que es la cara lateral, que se encuentra en la fascia extraperitoneal, que es una de las fascias de la pared abdominal anterolateral, capa del tejido conjuntivo que se encuentra bajo la fascia transversal, que la separa del peritoneo, contiene una cantidad variable de grasa. Músculo obturador. Este es el más profundo de todos y se encuentra delante del cuadro crural. Más que un rotador externo, es un reforzador de la cápsula articular. Peritoneo. Es una membrana formada por tejido conjuntivo que posee dos hojas. Fosa ovárica. Es depresión poco profunda en la pared lateral de la pelvis, donde se encuentra el ovario. Dentro de la cara medial encontramos lo que son las trompas de falopio, que este es un tubo delgado por el cual pasan los
óvulos de un ovario al útero. En el sistema reproductor femenino hay un ovario y una trompa de falopio de cada lado del útero. Las asas intestinales es que el ovario está protegido para no estar en contacto directo con las asas y no existan discontinuidades ni fusiones con el intestino. Cara posterior tenemos lo que es el nervio obturador, que inerva músculos cuya función principal es la aducción del muslo y en menor grado en su rotación externa. Músculo obturador. Se origina en superficie intermedia de la membrana obturadora en el isquion cerca de la membrana y el borde del pubis. La pelvis. La pelvis es una zona corporal que se forma con los huesos coxales, el coxis y el sacro. Está ubicada en la región inferior y alberga los órganos del aparato reproductor, la vejiga urinaria y el último tramo del tubo digestivo. Borde posterior tenemos el vaso hipogástrico, que es un vaso de gran calibre responsable de la irrigación de una extensa área en la pelvis. Uréter. Es un tubo que transporta la orina de ese riñón hasta la vejiga. Irrigación. La irrigación del ovario está dada por la arteria gonodal o arteria ovárica. La arteria gonodal es una rama directa par de la aorta abdominal. Es un vaso sanguíneo que lleva sangre oxigenada al ovario, emerge de la aorta abdominal justamente por debajo de la arteria renal. La arteria ovárica emite pequeñas ramas hacia el uréter y una rama pasa por el lado del útero hasta unirse con las arterias uterinas. Vena ovárica es un par de venas que se originan a partir del plexo uterovaginal en el ligamento ancho cerca de los ovarios y de las trompas uterinas. La vena ovárica derecha drena en la vena cava inferior, la vena ovárica izquierda lo hace en la vena renal. Plexo ovárico se origina del plexo renal y se distribuye al ovario y al cuerpo del útero. Inervación de los ovarios. Esta es doble, que es simpático y parasimpático. Los nervios simpáticos provienen del plexo ovárico procedente del plexo renal. También hay otros que proceden del plexo que rodea a la rama ovárica de la arteria uterina. El parasimpático procede del nervio vago. Las ramas sensitivas siguen la arteria ovárica y entran en el nivel 3-10 de la médula espinal. Histología de los ovarios. Histológicamente, cada ovario está constituido por dos partes, la corteza y la médula, y se encuentran cubiertas por una sola capa de epitelio cuboide aplanado o cilíndrico de color blanco opaco, denominado túnica albuginea, que se continúa con el peritoneo y el mesovario. La corteza es la capa externa que recubre al ovario formado por tejidos conjuntivo que contiene una capa del epitelio cuboide más el epitelio germinal. Se encuentra debajo del epitelio que se encuentran los ocitos y los folículos en el desarrollo. En esta estructura se lleva a cabo la foliculogénesis, que es el proceso por el cual un folículo primordial es reclutado hasta que se convierte en un folículo antral, es decir, que contiene un óvulo maduro y otro fértil. Este proceso depende de los cambios hormonales que se dan en el ciclo menstrual de la mujer. La médula es la capa interna formada por tejido conectivo, más las células intestinales y además células contráctiles que asemejan al tejido mioide. Es el tejido que forma el núcleo del ovario. Esta estructura está altamente vascularizada y presenta una gran cantidad de vasos sanguíneos y nervios. Su función primordial y principal es aportar lo que son los nutrientes necesarios por el torrente sanguíneo al córtex del ovario. Bueno amigos, eso sería todo.
Muchas gracias por haber visto el video. Aquí les dejo mis referencias bibliográficas por si alguien quiere buscar acerca más de este tema.